Bendiciones para todos, amables televidentes, radioyentes e internautas. Sean bienvenidos otra vez al estudio de la lección de la Escuela Sabática para esta nueva semana que por la gracia de Dios el Señor nos concede el privilegio de entrar a ella con nuestras facultades intactas. Miren ustedes, qué bendición la del Señor. El pastor Joselito Rentería me acompaña hoy para estudiar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo Muy está bien, usted? pastor, gracias. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da. Mientras estaba meditando la lección, miré en mi mente, pastor, que Dios es grande en misericordia. Amén. Aún darnos la oportunidad de con libertad poder estudiar esta palabra a través de la lección y compartirla con nuestros hermanos. Creo que es motivo de agradecimiento a Dios porque todavía nos da ese privilegio. Amén. Y esperamos que nuestra audiencia pues pueda estos estudios ser bien recibido por toda la audiencia y que sea de beneficio para su vida espiritual también. Así es. ¿Quiere orar? Claro, sí, vamos a orar, pastor. Buen Dios y Padre que está en los cielos, Señor, en este momento levantamos nuestros ojos a través de la fe al trono de su gracia, Amén. esperando encontrar la ayuda que necesitamos en estos momentos que vamos a abrir su palabra. Amén. Señor, pues no confiamos en lo humano, confiamos en la dirección del Espíritu Santo, aquel que todo lo escudriña, que todo lo sabe, que sea para nosotros y para nuestra audiencia esta mañana nuestro Maestro. Amén. Gracias, agradecemos esto y pedimos también el perdón de nuestras faltas y que el estudio de hoy, Señor, pueda ser el estudio que necesita su pueblo para este tiempo. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana nosotros vamos a ver el papel que juega la fe y la obediencia en la vida del ser humano. Bajo el título Victoria sobre Sehón y Og, nosotros vamos a mirar cómo cuando el pueblo de Israel fue obediente a las instrucciones de Dios y al mismo tiempo tuvo fe en Él, el éxito estuvo asegurado. Pastor Joselito, ¿qué nos dice acerca de la fe el versículo de memoria? El versículo de memoria se encontraba, para aquellos que no tienen lección, se encuentra en Salmos 37:5. Dice de esta manera: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué seguridad nos da la palabra de Dios, pastor, cuando nos dice que si encomendamos al Señor nuestro camino y debemos confiar en Él, Él hará su parte? Amén. No fallará el Señor, Él le ha empeñado su palabra y solamente queda que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Mire qué promesa la que hay aquí. Él actuará. Él actuará. Pero la condición para que la promesa se haga efectiva es confía en Él. Exacto. Ten fe en Él. Cree en Él. Exactamente. Entonces, vamos a mirar cómo esto se cumplió en el pueblo de Israel, en aquel caminar allá en el desierto. Así ¿Qué nos es. dice la lectura que está aquí acompañando al versículo de memoria acerca de la fe que manifestó el líder de aquel pueblo de Israel? Claro, aunque es la introducción de hoy, pastor, al estudio de la lección de la semana que vamos a ir viendo, antes de leerla, pues solamente quisiera decir que el desafío que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo era un desafío muy grande, pues se enfrentaban a una nación muy grande, como son los amorreos, y ante este gran desafío, entonces viene este versículo que nos dice, confía en Él y Él hará, y la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas dice que la fe serena de su jefe, o sea, de Moisés, inspiraba al pueblo a tener confianza en Dios. Lo entregaron todo a su brazo omnipotente. Él no les faltó ni los poderosos gigantes, ni las ciudades amuralladas, ni tampoco los ejércitos armados y las fortalezas escarpadas podían subsistir ante el capitán de la hueste del Señor. Está hablando de Cristo aquí, ¿verdad? Nos da entender, nos da muy claro que con una fe serena el pueblo pudo poner su confianza en Dios, y también vemos cómo el Señor obró una victoria muy grande para el pueblo en ese tiempo.
Como ustedes pueden ver, hermanos, la fe es lo último que el ser humano debe, nunca la debe perder. La fe nunca la debe perder. Eso es lo que menos nosotros podemos darnos el lujo de perder. La fe es la que inspira incluso a otros. Si tenemos un padre de familia lleno de fe, va a inspirar a sus hijos, ¿no es cierto? Exacto, sí es. Si tenemos una madre llena de fe, va a inspirar a su esposo, va a inspirar a sus hijos. Aquí nosotros vemos a Moisés, con una fe serena, dice que inspiraba al pueblo. Imagínense usted y yo como líderes de la iglesia, llenos de fe. ¿Cuánto vamos a inspirar a la iglesia? ¿Cuánto va eso a la iglesia a contagiarle? Es importante, ¿no le parece que como líderes y como padres de familia en este tiempo del fin nosotros nos movamos más por fe? Así es, así debe ser, pastor. Creo que en toda circunstancia a veces debemos mostrar que creemos en aquel que todo lo puede. Y mire cómo le dice aquí la escritura, dice que ni los poderosos gigantes, ni las poderosas murallas amuralladas de esas ciudades, era un desafío para el pueblo enfrentarse a estos amorreos, eran gigantes y aquí la fe del jefe, que era Moisés, su jefe, inspiraba en ellos confianza. ¿Qué diferencia puede hacer el líder cuando tiene fe en Dios? Y usted no me dejará mentir que hay veces cuando a nivel de familia surgen algunos problemas que parecen gigantes. Como que no tenemos nosotros esa capacidad para enfrentarlos, nos sentimos impotentes. Y cómo ahí, ¿verdad? Se necesita la fe. Se necesita inspirar esa confianza en la familia, ¿verdad? En esos momentos difíciles. Si volvemos a ver un poquito retrospectiva nuestra vida, pues podemos ver a nuestros padres que en cierto momento enfrentaron circunstancias donde nos inspiraron confianza, seguridad, y es lo que todo padre debe inspirar, como usted mencionó, no solamente a la familia, pero también como líderes en la iglesia, en lo espiritual. Van a haber momentos, hermanos, en lo que falta en este caminar que llevamos hacia la tierra prometida también, la Canaán celestial. Van a haber momentos cuando van a aparecer también gigantes. Gigantes de una manera simbólica, manifestados en escasez de comida, manifestados en escasez de dinero, de trabajo. Y van a aparecer y van a probar al padre, a la madre, a los hijos. A veces también como pueblo de Dios. Pero entonces, mis hermanos, vamos a ver que lo único que nos va a sostener es la fe. Y yo creo que nosotros debemos de orar, hermanos, para que el Señor nos aumente la fe. Porque cuando nosotros tengamos esa fe como la que tuvo Moisés, entonces vamos a darle a los hijos, vamos a darle a la iglesia esa inspiración de seguir adelante. Y ni los poderosos gigantes que aparezcan, ni las ciudades amuralladas, ni los ejércitos armados, ni las fortalezas escarpadas van a poder subsistir contra nosotros. ¿Por qué? Porque el capitán de los ejércitos de Israel, llamado Jesucristo, Él va a pelear y Él va a resolver la situación difícil que estemos pasando. Así es. No se nos olvide, si hay algo que aprender esta mañana y que nos da la lección, la perspectiva, es sean hombres y mujeres de fe, porque los enemigos siempre van a aparecer y están ahí para querer incomodar al pueblo. Y es que, Pastor Joselito, Israel, en aquella empresa, digámoslo así, de conquistar la tierra, tenía que enfrentarse a enemigos, ¿no es cierto? Sin duda alguna, pastor, enemigos muy por sobre mayores arriba de él, y el pueblo era, al parecer, pues un pueblo algo insignificante, ¿no? Esas ciudades que por años habían estado establecidas, pues contaban con todas las ventajas,
de la que el pueblo de Israel, que había vagado por el desierto todo ese tiempo, pues no tenía. Mas sin en cambio, podemos ver que esas circunstancias tan difíciles, si ellos confiaban en Dios, podían seguir adelante. Dios les había dado su palabra y en ella deben de confiar. Pero sabe que junto con esa confianza, como dije al principio, debe de ir allí también la obediencia. Exacto. Y nosotros vamos a mirar ya en esta lección que cuando uno se deja guiar por el Señor, debe poner la confianza en el Señor, debe creer en el Señor, pero al mismo tiempo hay que obedecer sus instrucciones. Exacto, así es. ¿Y qué instrucciones recibieron los israelitas con respecto, por ejemplo, a los moabitas y los amonitas? Vamos a ver en Deuteronomios capítulo 2, versículo 9, y luego vamos a leer el versículo 19. Dice el versículo 9 de Deuteronomios 2, y el Señor me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Y el 19 dice de esta manera, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot las he dado por heredad. Bien, el Señor está dando aquí unas instrucciones acerca de dos clases de pueblo, que no es nada menos que la descendencia de Lot, ¿verdad? Las hijas de Lot tuvieron pues estos dos naciones, que eran los moabitas y los amonitas, y yo puedo ver, pastor, hasta aquí, hasta donde la misericordia de Dios alcanza, ¿no? Por amor a sus hijos que son fieles, podemos ver que Dios aún le preserva la vida a estas naciones, y aunque Israel debía abrir entrada a su paso, confiando en Dios, podemos ver que el Señor le da instrucciones que no se acerque con ellos. Es algo interesante, ¿no? Poder ver que Dios muestra misericordia aún por pueblos que ahí están por amor a sus siervos de antaño. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran obedecido? Bueno, es algo interesante saber que cuando Dios dice algo, el patriarca Moisés dice aquí claramente que recibió instrucciones, me dijo no molestes, y yo creo que si no hubieran obedecido, pues tal vez contra ellos mismos hubieran perdido. Allí, si usted ve, se puso a prueba la fe de ellos, porque el Señor, en medio de, digamos, lo que requería de ellos, que era confianza en su palabra, también les dice, deben obedecer mi palabra. Y en el caso de estas dos naciones, con ellos no se metan. A ellos ustedes no los toquen, con ellos no peleen. Digámoslo que de esta manera, desde el punto de vista de la avaricia. Si ellos hubieran dado rienda suelta a su avaricia, también poseen esa tierra, también emprenden la guerra con ellos para, pues, sus posiciones, ¿verdad? Ampliarlas. Pero el Señor les dice, a ellos no. Esa tierra no es de ustedes, esa tierra no se las voy a dar. Y también hay que destacar acá, en esta instrucción que les da, lo que usted dice, la misericordia. Imagínense que estos dos hijos descendientes de Lot, Moab y Amón, eran prácticamente fruto del incesto. Exacto. Pues las hijas de él fueron las que, pues, lo embriagaron, dice. Y allí tuvieron relaciones íntimas. Y salieron esos dos hijos, esos Moab y Amón, y salieron las naciones, moabitas y amonitas. Y uno pudiera decir de que, qué aberrante, ¿no? Qué aberrante lo que hicieron estas mujeres con su padre. Y uno pudiera decir que eso es suficiente para desecharlas, para quitarlas del medio, ¿verdad? No darles oportunidad. Pero aquí nosotros vemos al Señor, que tan misericordioso es, que se acordaba de Lot, que se acordaba de Abraham, y por amor a ellos estaba dando la protección a estas dos naciones. Pienso que les estaba brindando una oportunidad más, pastor, ¿verdad?, en este asunto. De frente al camino que tenía Israel que cruzar hacia la tierra prometida estaban estas naciones,
y nada podía impedir la llegada ya de Israel a Canaán. Ya habían viajado por el desierto 40 años y ya el Señor los había dirigido a Canaán. Y frente a ellos tenían ya pues aquí a Moab, tenían a los amonitas también, y el Señor les había dado esas instrucciones de que no les tocaran. Algo importante que me llamó la atención cuando usted estaba comentando eso, pastor, es que ellos ya habían destruido, si usted mencionaba la por avaricia, ellos ya habían destruido a otro rey allá, que eran el cananeo, ya lo habían destruido a este rey, y habían ya, pues su fama iba a comenzar a crecer, pero no, Dios les había instrucciones que esas naciones no las tocaran y ellos obedecieron. Así Y es. en algún momento tuvieron hasta que rodear por ellas. Así Entonces, cuando no es fácil a veces cruzar, a veces nosotros decimos el camino corto o el atajo, ellos tuvieron en partes que rodear. Pero bueno, eso nos da a entender que también Dios da oportunidades, pastor, como a estas naciones, que aunque no podemos decir que eran naciones pues justas, no lo eran, estaban unidas ahí también con las naciones paganas y sin duda alguna que tenían mucho que el Señor no estaba de acuerdo, pero Dios tiene misericordia de ellas por amor a sus patriarcas. Así que aquí, hermanos, nosotros vemos el papel de la obediencia, que el Señor pide que se respete su palabra, y los israelitas lo hicieron. Ahora vamos nuevamente a ver la fe en acción, porque cuando llegaron a la tierra de los amorreos, allí se encontraron con Sehón, el rey de Hesbón. ¿Y qué mensaje le envió Moisés a Sehón, su rey, y cuál fue la respuesta de aquel rey? Vamos a ver un mensaje que le mandó Moisés a este rey, lo encontramos en Deuteronomios 2, 26 al 30. Y aquí vemos a Moisés contando sus crónicas aquí. 2, 26 al 30 dice: y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz diciendo: pasaré por tu tierra, por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré. El agua también me dejarás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie. Como lo hicieron conmigo los hijos de Saúl que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaron en Ar, hasta que crucé el Jordán a la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque el Señor nuestro Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Eso hasta el 23, ¿verdad? ¿Dónde estoy leyendo? Aquí que el mensaje que le mandó Moisés a este rey de Hesbón fue un mensaje de paz, digámoslo de esa manera, pastor. No era un mensaje que lo alentaba a que se levantara en guerra, era simplemente: déjame pasar por tu tierra, mira, te voy a pagar lo que yo haga, la comida, el agua, solamente déjame pasar porque yo voy en mi dirección, es otro punto. Pero vemos aquí a este rey que se opuso. ¿Sabe, pastor, que los amorreos habían ocupado un territorio muy grande en ese tiempo? Se podía decir que era una nación muy fuerte, muy preparada. Y aunque Moisés le manda este mensaje de paz, pues el rey Hesbón ve insignificante al pueblo de Israel y se levanta contra él, ¿no? Ahora, ¿qué le parece a usted ver en esta actitud de Moisés cuando envía esos mensajeros y tratando de que entre en razón, pues este rey, ¿verdad? Antes de su destrucción? ¿Qué le parece a usted ver en esto una oportunidad que Dios está dando a ese rey cananeo antes de destruirlo? ¿Cómo lo ve? Estaba terminándose, como quien dice, el minuto de la gracia para esta nación, para este rey. Todavía había un último llamado, ¿no? Sí, un último llamado el Señor le mandó para ver si este rey, pero vemos que la soberbia de los hombres, pastor, a veces no entiende, ¿no? No entendemos. Y este rey se creía fuerte, sería que
Y realmente lo era, la verdad que eran compuestos por gigantes estas naciones. Y tenían un ejército bien plantado, el territorio que tenían daba a entender que era un pueblo muy fuerte, habían conquistado mucho territorio y pues todas las naciones temblaban ahí. Moab no podía hacer nada, ni tampoco los amonitas. Entonces, Dios es misericordioso aún con las naciones paganas, pastor. Pero si usted ve, después de tantos años de gracia que le había concedido, justo ya para cuando se le iba a acabar, le da una última oportunidad. Exacto. Enviándole mensajeros, buscando hacerlo entender, buscando que pues participar y cooperara con el Señor, dándole a su pueblo, ¿verdad?, pasada. Y hermano, aún esa última oportunidad, esa última, digámoslo así, llamada del Señor, la rechaza. Y así también el mundo. En los últimos días habrá un fuerte pregón que será como el último llamado de misericordia. Exacto, sí. Haciéndole ver al mundo, después de tantos años de gracia, que entren en razón y que no reciban la marca de la bestia y que mejor acepten el sello de Dios. Y como también en esa última llamada, el mundo en su gran mayoría se va a obstinar como el rey Seón, se va a endurecer y no va a querer. Y creo que la historia se repite, ¿verdad? Se vuelve a repetir en cierta manera. Todos estos puntos de vista que hemos estado estudiando a través de la lección, el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, ahora estamos ya ahí cerca de esto, se repite en los dos lados, ¿no? Tanto en el mundo como en el pueblo de Dios. Hay un paralelo muy, muy marcado en todo esto, lo que el pueblo, las naciones juegan un papel importante en el fin de la historia de este mundo también. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos hoy nuestro día de oportunidad. Así Seón es. lo tiene aquí. Seón lo tiene aquí. Está escuchando a los mensajeros que Moisés le está mandando. Le está diciendo, voy a pasar por tu tierra, por el camino iré. No me voy a apartar ni a la diestra ni a la diestra ni a la siniestra. Solo véndeme por dinero los granos y véndeme el agua. No te yo solo quiero pasar. Hermanos, aquí hay un mensaje de última hora para Esbón. Yo quiero decirte a ti, hermano, hermana, el Señor también a nosotros nos está mandando un último mensaje, el de misericordia, hermanos, el de que ya abandonemos el pecado. Miren, hermanos, la gracia también está por acabarse, así como estaba por acabarse para Esbón, se está por acabar para este mundo, hermanos. Hay que atender el llamado de Dios de misericordia, el último llamado. Hay que dejar el pecado, hermanos. Hay que apartarnos de toda iniquidad. Hay que dejar de hacer lo malo. Pongámonos en obediencia con Dios. Respetemos sus mandamientos, hermanos. El Señor es bueno. Y antes que las plagas caigan sobre este mundo, está dándole a este mundo una última oportunidad, un último llamado. Pero, pastor, ¿cómo respondió Esbón? Vamos a mirar, ¿verdad? En números 21 al 23. ¿Qué pasó al final? Dice... Vamos a ver la historia aquí en Números 21. Capítulo 21, versículo 21 al 23. Veamos estas palabras de este rey. La escritura había dicho que era de corazón obstinado, pastor. Dice, entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos por el camino real hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo, en otras palabras, todo su ejército, y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jaasa y peleó contra Israel. Vemos entonces aquí que la soberbia, la actitud de Sehón, era una actitud de que aquí yo gobierno, de que aquí nadie pasa, y es un espíritu que existe hoy en este tiempo, pastor, también. La soberbia del hombre, la exaltación del hombre, no deja ver su último momento de oportunidad, no lo deja ver su último momento de misericordia que el Señor le envía. Y para muchos, pastor, en este tiempo, no esperamos que el fin del tiempo llegue, pero aún para muchos el día de misericordia es hoy. Para muchos de nosotros no sabemos cuánto tiempo tendremos. Y aquí a Esbón era su último día. Exactamente. Veamos el don profético, cómo
muestra ese momento, porque nosotros miramos aquí, ¿verdad? Que dice que Sehón no dejó pasar a Israel, que más bien juntó todo su pueblo contra Israel, que vino y peleó contra Israel. Nosotros miramos solo eso, pero la lupa, que es el don profético, nos dice cuál fue la actitud del pueblo, cuál fue la actitud de Moisés en esos momentos, nos da una amplitud del panorama y se ve el papel de la fe nuevamente aquí involucrado. Vamos a leer. Así es, dice, la contestación de este rey, o sea, de Sehón, fue una negativa terminante, y todos los ejércitos de los amorreos fueron convocados para oponerse al paso de los invasores. Este ejército formidable aterrorizó a los israelitas, que distaban mucho de estar preparados para sostener un encuentro con fuerzas bien pertrechadas y disciplinadas. Los enemigos le aventajaban ciertamente en habilidad guerrera, y a juzgar por las apariencias humanas, pronto acabarían con él. Pero Moisés mantuvo fija la mirada en la columna de nube, y alentó al pueblo con el pensamiento de que la señal de la presencia de Dios estaba aún con ellos. Al mismo tiempo les mandó que hicieran todos los esfuerzos humanos posibles a fin de prepararse para la guerra. Sus enemigos estaban ansiosos de librar la batalla, en la seguridad de que raerían de la tierra a los israelitas mal preparados. Bien, pues Patriarcas y Profetas, página 461 y 462. ¿Qué le parece? Interesante este momento, pastor. El momento decisivo, un momento donde alguien tiene que retroceder, un momento donde la fe es probada, sin duda alguna, al ver este desafío, este ejército preparado. La sierva del Señor nos aclara y nos especifica bien que sin duda alguna el ejército de los amorreos era un ejército muy fuerte y preparado para la guerra. Y dice que me llama la atención la parte, dice que a juzgar por las apariencias, Israel iba a terminar desaparecido de sobre la faz de la tierra. Pero es aquí donde tiene eficacia la lectura que leímos al final, donde Moisés, el jefe, puesta la confianza en el Señor, ya había recibido la palabra de Dios que dice: en tu mano los entregaré. Entonces, vemos aquí que esto tiene una lección para nosotros también. Moisés tuvo su mirada fija en la columna. La columna sabemos que era Cristo, quien nos guiaba de día y de noche. Y pues alentó al pueblo. Aparte de que no se miraba que no había nada que hacer, Moisés les dijo: prepárense lo más que puedan para la guerra. Vamos a entrar en combate. Es un momento muy, podemos decir, muy difícil para el pueblo de Dios. Debían de aprender aquí a confiar en Dios como un niño confía en su padre. Y si aplicamos esto al tiempo final, cuando se dé el fuerte pregón, ¿cómo nosotros vamos a ver que esto se va a repetir otra vez? En el sentido de cómo va a reaccionar la gente. Mire que no nos olvidemos cómo Dios obró en el pasado, porque estas lecciones deberían de servirnos a nosotros, el pueblo remanente, al saber que se enfrenta un momento difícil también. Y justo a las entradas de Canaán también. Entonces, esto es un paralelismo para nosotros muy importante. La sierva del Señor dice que toda la ciencia, toda la tecnología, toda la riqueza, toda la sabiduría de este mundo será usada para erradicar a un pequeño pueblo que se desafía las leyes que se han inventado para violar los mandamientos de Dios. Un pueblo que se pone de parte de los mandamientos de Dios como piedra de toque el sábado, imagínense. También creo que esta es una lección muy importante para nosotros, pastor. Aquí, hablando personalmente, debemos aprender a confiar en el Señor como Moisés lo hizo. Así es, mis hermanos. Nosotros miramos que la última oportunidad Sehón la rechaza. Nosotros vemos que el último llamado del Señor, Sehón lo recibe con obstinación, con dureza, y todo el ejército que está bajo su mando lo pone en contra del pueblo. Pero nosotros estamos estudiando esta historia para aplicarla
a nuestra vida, a los tiempos finales, y ya nosotros podemos ver que cuando la gracia esté por acabarse, los enemigos del pueblo de Dios nuevamente se van a obstinar, se van a endurecer y la van a emprender contra su pueblo remanente que esté dándoles ese último llamado de misericordia de parte de Dios. Pero cuando eso suceda, hermanos, la historia nos dice desde ya que la fe en el Señor, en sus promesas, nos van a sostener y Él aparecerá para defendernos. Aquí nosotros miramos que Moisés, me gusta esta partecita, pastor, la segunda parte del Espíritu de Profecía de la nota, dice, pero Moisés mantuvo fija la mirada en la columna de nube y alentó al pueblo con el pensamiento de que la señal de la presencia de Dios estaba aún con ellos. Mire qué interesante esto. Está aquel vasto ejército, numeroso, y está el pueblo de Israel, poquitos. Mientras Moisés pone la mirada en el vasto ejército, yo le pregunto, ¿tiene fe? No. Mientras la pone en el ejército. No, porque el ejército es numeroso. Está mucho más preparado. Pero cuando él dice, no pone la mirada en los ejércitos, sino que pone la mirada fija en la columna de nube, eso hace la diferencia. Exacto. Sí. Eso le inspira. Y él el pensamiento le viene de que la presencia de Dios está con ellos e inspira al pueblo. Y eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que entender. Que cuando nosotros ponemos la mirada solo en el problema, solo en el obstáculo, solo en la prueba, y ver eso como un gigante, y ver eso como una muralla, hermanos, lo único que va a traer eso es desánimo. Pero cuando ponemos la mirada en Cristo, cuando ponemos la mirada en nuestro Salvador, cuando ponemos la mirada en el autor y consumador de la fe, eso cambia todo, hermanos. Así es. Aquí nosotros vemos que hay un pero, y eso hizo la diferencia. Pero Moisés dice, mantuvo fija la mirada en la columna de nube y alentó al pueblo con el pensamiento de que la señal de la presencia de Dios estaba con ellos. Y así, hermanos, los animó, dice, que hicieran el último esfuerzo. Y se prepararon para la guerra. Hermanos y hermanas, no nos vayamos nunca a olvidar de esto, de que la fe nos va a sostener. El poder de Dios, la fe en el poder de Dios nos va a sostener. El poder de Dios está allí, pero la fe, hermanos, activa ese poder. Es importante esto. Así este día, el Señor nos dice, fe y obediencia demando de ustedes ante todo lo que viene. ¿No creen que es un buen momento para que oremos y le pidamos al Señor que nos dé esa fe, que nos aumente la fe? ¿Oramos, pastor? Claro que sí. Vamos a hacerlo de rodillas. Padre nuestro que está en el cielo, le agradecemos, Señor, porque a través de las historias bíblicas, de las experiencias del pueblo de Israel, usted, Señor, nos da la perspectiva correcta que debemos tener de cara a los eventos finales. Y, Señor, de antemano usted nos dice, voy a requerir de ustedes obediencia y fe. Así es. Y Padre, aquí estamos, pidiéndole que por favor nos aumente la fe, pidiéndole que nuestra confianza en usted sea creciente. Entendemos que eso no va a suceder si no leemos la Biblia, porque leyendo la palabra la fe se aumenta. Así que rogamos, Señor, que nos dé hambre por su palabra, que nos dé sed por su palabra, y mediante la vayamos estudiando, Señor, la fe se vaya incrementando. Y así, Padre, ante los gigantes que se aparezcan, ante las murallas que se aparezcan, oh Señor, nosotros solamente creamos que usted está con nosotros y vamos a salir de esta y nos va a sacar victoriosos. Así, Padre, ayúdenos a vivir en lo que falta, caminando por fe, viviendo por fe, actuando por fe. Se lo pedimos que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Amén.